A todos quienes llegan a nuestro shiur semanal de este maravilloso libro de pensamiento, de actitud, de crecimiento, fundamentalmente, que el autor llamó Ale Chudy, y que tiene que ver con la perspectiva, que el verbo asociado con la raíz sin vav re, show o shir, también tiene que ver no solamente con la capacidad del canto, la elevación del canto, sino y fundamentalmente con la capacidad visual. En Kael Yeshurun, no hay como Dios, como Yeshurun. En este caso, estamos hablando acerca de que Israel es los llamados Yeshurun, porque, como decía el profeta Bilam, Mikvaot Ashuren, desde las colinas, yo lo he visto. Entonces, de una u otra manera, nos está llevando la perspectiva del Rab a mirar un poco más allá. No significa la mirada centrada en el lugar, sino que este Ashurenu tiene que ver con una percepción mucho más global. Muy bienvenidos, estamos en este Eres Shabbat Kodesh Teresat Aiker, donde vamos avanzando en el recorrido del Humash de Barim. Ese Humash que nos dejará en la antesala de Rosh Hashanah, si Dios quiere, y estamos ya en este segundo Shabbat de este periodo llamado Tibahá de Legenta, las 7 semanas del consuelo. Recordamos que hasta hace poquito tiempo atrás estábamos viviendo dolorosamente las 3 semanas de destrucción. Ahora estamos frente a lo que es el consuelo. Y este consuelo significa, ante todo, la reparación, la capacidad de poder generar una respuesta emocional frente a la destrucción y también conjugar un poco la esperanza, pero que un poco no, mucho, la esperanza y por sobre todas las cosas el sentido final de lo que lleva este periodo, que es Rosh Hashanah, de que podamos verdaderamente encontrar una nueva estructura existencial con lo creativo que representa la condición del pueblo judío a lo largo de. Mientras aquí con el Radbolver estudiando todo lo que es cómo nos acercamos abordamos, estamos estudiando hoy el capítulo ya séptimo de lo que es todo el orden de lo que es el Kabod. El Kabod que tiene que ver con la dignidad del otro que está frente a nosotros, sin perder de vista la dignidad de uno, priorísticamente, porque en última instancia, si la persona va a sentir Kabod Atzmi, en el sentido de la dignidad propia, no del orgullo, estamos hablando aquí del orgullo, decía el Rab, sino de la valoración exacta, concreta, que se debe tener de todos los aspectos vitales, en particular de la vida de usted. Nos dice hoy en nuestro capítulo séptimo, nuestra conferencia séptima, nos dice el Rab, Mador Meyuhad Kovea Leatzmo Beinyan Kevot Mashenacim. Hemos visto que existe un círculo, un circuito, un lugar muy particular que se hace para sí mismo. El tema del Kavod, el tema de la honorabilidad, de la dignidad, porque en el momento que nosotros pasamos 120 años de vida y llegamos a una dimensión ya no terrenal en la vida, sino a una dimensión celestial, decíamos, Shoalim et Adam, Imlachta Jaberja Aleja Benafantúa. Le preguntan al ser humano, ¿acaso tú, Imlachta, te condujiste, tuviste alguna relación, pudiste crear esa comunicación con tu prójimo? Benajatruach. Najatruach es una forma en la cual podamos comunicarnos en un estado de apacibilidad, de tranquilidad, de respeto, no de esa falta de respeto. Como a veces nos llevan los espacios comunicativos cruentos para con el prójimo. La pregunta que le hacen a la persona en el momento de ese juicio
Dice Rab Volve, es Imlachta Jaberja Aleja Benachat Ruach. Te pregunto, ¿tú te relacionaste con él? ¿Buscaste su palabra? ¿Buscaste su consejo? ¿Buscaste su ayuda? Benachat Ruach, con un gesto amable, afable. Y esto dice en el escenario de nuestro Jajamim, del Midrash. Y dice Rab Volve, ¿qué significa Leamblich Jaber? Leamblich Jaber, Imlachta, viene de la palabra Melech. Y Leamblich Jaber, ¿qué quiere? Coronar a un amigo. Coronar a un amigo es darle a él el Kavod de Melachim, un honor de reyes, Uleitbatel y y ceder. Leitbatel es como que yo renuncio a mi propia voluntad. Muy interesante. El hecho de que que de dice Rab, hasta tal punto, ya que estamos hablando de Kavod, eventualmente hablemos de un Kavod que obviamente me puede llegar a superar, desde el punto de hacerme superar, o me supera esa realidad. Poder crear junto con ese otro una realidad de respeto real. Yo pienso que es una tarea difícil la que propone el Rab. Es difícil, ante todo, crear una amistad. La amistad obviamente es fundamental, es importante. ¿Cómo se cuidan las amistades? Bueno, a veces hemos tenido circuitos en la amistad de altos y de bajos. A veces circuitos que lamentablemente se tuvieron que cortar, que suspender, o que básicamente terminar frente a realidades que nos han superado. Y en este caso puede ser que también desde el otro lado no me trataron como se debía. Pero la perspectiva aquí del Rab no está en poner la realidad del otro lado, sino la realidad desde nuestra perspectiva. La pregunta que nos hacen después de 120 años, ¿tú le hiciste a esa persona digna? ¿La trataste como si fuera un rey? Aleja sobre ti, te raja con un gesto afable, con tranquilidad, con apacibilidad, como decíamos. Y dice Rab, lo que te estoy diciendo, no te lo digo con aspectos que estén involucrados en temas de mitzvot, de preceptos, el cumplimiento de preceptos y de deot, y de ideas, filosofías, formas de conducirse, pensamiento, porque Da'at el Torah o Hiyush el Torah, porque lo que es el Da'at de la Torah quiere decir la opinión, comillas, sabia, verdadera, eterna de la Torah, y la obligación del cumplimiento de una mitzvah no la podemos anular frente a la voluntad de nuestro amigo, del prójimo. Y mi prójimo me dice, bueno, no quiero escuchar la braja que vas a hacer sobre la comida, o basta ya tanto de estudiar. En este caso yo no tengo que renunciar a mi voluntad. Una cosa es ser consciente de lo que yo debo y lo otro es ser consciente de lo que quien quiere. Ahora, si existe alguna itamakshut, alguna oposición, alguna contradicción, en última instancia debo entender de que no debo ceder ante la voluntad de Dios. Pero dice, no estoy hablando aquí de compromisos formales con la Torah y cumplimiento de Dios. No, yo estoy hablando en todo lo que entra o se involucra en lo que son divrei reshut. Divrei reshut significa aquellas cosas que forman parte de lo cotidiano, eventualmente, pero que tienen un compromiso indefectible, como es obviamente el concepto de cumplir con el estudio de la Torah o eventualmente en una mitzvah de eterno. Y por eso nosotros estamos Benashik Afar, la Kol. Y dice Revolve,
como siempre, sorprendiéndonos. Por eso nosotros rezamos cuando terminamos la Amida. Esto es, al finalizar cada oración individual, en la mañana, en la tarde, en la noche. Elokai, Netzor, Shemimera, Ustratai, Midadar, Misma. Dice, Dios mío, preserva mi lengua del mal y mis labios de hablar el extraño. Benafshi, que afar, la corte, y que mi alma, mi ser vital, que afar, la col, y sigue. Que mi alma sea, como dice, aspecto del polvo, quiere decir, lo que está más abajo, todo lo que está debajo, quiere decir la humildad. Nuestros sabios de memoria dicen con respecto a este pedido que hacemos al finalizar la amidad, de Nafshi que afar la col, en divrei Torah mitkaimim, ela במי שמשים עצמו כמי שאינו. Las palabras de la Torah, si verdaderamente van a quedar en nosotros y van a poder subsistir en nosotros, existir en nosotros, es con una única condición, en aquella persona que se pone a sí mismo como eino, como si no fuera. Que Neemar, como dice el libro de Coelet, de Ajojma, Me'ain y Masé. Y la sabiduría, ¿de dónde se la ha encontrado? Interesante, muy bonito lo que dice Atapolve. Por un lado, cita lo que dicen los Jajamim en la Gemara, en el Talmud Bavli, el tratado de Sotá. Allí por la hoja 21-22, dice, en Divrei Torah Mitzrayim, Ela Bemishemesim Asmo Kemishaem. Las palabras de la Torah, si tienen lugar para existir, para cobrar sentido, y que se mantengan y se perpetúen en mí, es en tanto y en cuanto yo me pongo a mí mismo como la nada. Y la aplicatura del versículo es de Jajojma y la sabiduría me ha intimidado. Cuando uno lee el versículo de Coelet, eventualmente dice, y la sabiduría me ha intimado. ¿De dónde será hallada? Porque sabemos que la persona Ain, la palabra Ain, es me Ainata. Por ejemplo, se dice en hebreo, se le pregunta a la persona, ¿de dónde estás tú? Como si decir me eifo. Pero en lugar de eifo, ¿dónde? Se dice me Ain. ¿De dónde eres? Sin embargo, la interpretación del pasuk es otra. Me ajojma, me ha íntima. No es que de dónde habremos hallar la sabiduría. Así se empieza la oración que se hace por un jajam cuando fallece. Y entonces la Shabbat, que es el ritual de la resurrección para mí, dice de ajojma, me ha íntima. De ella me conviene. Y la sabiduría, ¿dónde puede ser hallada y cuál es el lugar de la reflexión? Pero acá, que decíamos, de dónde verdaderamente la Torah puede darse como un escenario de que se perpetúe en nuestra vida en aquella persona que se pone a sí mismo como la nada, Ain. Entonces también la palabra Ain no es aquí el preguntar dónde, sino que Ain quiere decir nada. Entonces, Nehojma, dice el pasuk de Coelet, y la sabiduría, Me'ain, ¿de dónde? No, de la nada se da en cuenta. ¿Quién es el sabio? Aquel que se pone a sí mismo como nada. Y miren que es una verdad tan profunda. Podríamos estudiarla durante horas. Porque al final de cuentas la palabra Ain en el hebreo se escribe con la letra Aleph, para aquellos que saben el abecedario, espero que todos, la letra Yud y luego la letra Nun, Sofi, o la Nun en general, no importa. Pero si ustedes ven la palabra Ain y la dibujan delante de ustedes, y hacemos un intercambio de las últimas dos, dejamos la Aleph en su lugar, pero ponemos la Nun en el medio y la Yud al final, entonces se va a formar la palabra Ani. El Ani es el yo, es el ego. Entonces, el ego, cuando puede curarse, como
esa patología del egocentrismo, la egolatría, el egoísmo. Cuando puede curarse, entonces el Ani deja su lugar al intercambio de letras y se transforma en Ain. Y es fantástico porque la Torah, si se ha de mantener en nosotros, es todo el tiempo que seamos personas dignas, nobles, pero fundamentalmente humildes. Ari Talel, Jajam de Jochmató, decía el profeta Jeremías en su anterior, hace 2, 3 no, que no se alabe el sabio, no, porque obviamente todo eso representa un desafío, un regalo del Creador. Seguimos con el rap, está claro. Pues, ¿cuánto cada uno de nosotros dice el rap? Tarij Leitbatel, ¿cuánto la persona debe dejar, renunciar o dejar de ser él el protagonista? Porque en cualquier circunstancia el ser humano tiende a ser protagonista. ¿Cuánto debe la persona Leitbatel? ¿Cuánto debe renunciar a sí mismo? Que de Elishmoa de Bartorau le active ser para poder escuchar, comprender un Devar Torah, una enseñanza de Torah y prestar mucha atención, Uleitbonen que fille holtó, y poder mirarlo profundamente, tratando de comprenderlo cada uno de acuerdo a su capacidad. Importante es lo que dice, ¿no es cierto? Porque a veces cuando vamos a un shiur, estamos pensando no solamente en lo que estamos escuchando, que puede resultar maravilloso, sino estamos analizando en todo como yo lo estaría diciendo, o pensando en las fuentes y cómo lo podría cambiar y cómo lo podría interpretar. Lo mejor que podemos hacer cuando escuchamos un texto es este aspecto reactivo de que siempre tengo que ser protagonista, no siempre ayuda. Entonces, dice, Kol Limud Betzavta, dice, todo estudio que hacemos Betzavta junto con el otro, quiere decir, todo estudio que hacemos compartido, lo que necesita, lo que requiere, lo que exige es Itbatlut de Vidit nomás. Itbatlut. Itbatlut es como esa quedarse de lado. Si me pueden entender el concepto del batel. Batel es anular, pero yo soy protagonista del estudio, pero quedarme de lado quiere decir no buscar siempre, ¿no es cierto?, participar. Si tú querés escuchar un shiur de Torah, primero presta mucha atención y trata de comprenderlo de la mejor manera posible, si alcanza a comprender. Todo estudio en conjunto requiere, exige, dice Rab, esa itbatlut, una renuncia, una sentirse no protagonista siempre. Y no hay que agregar, dice, lo más dice, y claro, no voy a decir algo, dice, Bidvarim Ktanim, que en algunos aspectos que son pequeños, en cuanto a lo que no conforma el cuerpo del estudio de la halajá, en aquellas cosas pequeñas, dice, yo puedo renunciar a mi postura en aras de la posición de mi prójimo. Por ejemplo, dice, estamos hablando aquí no del contenido de él. Dice, yo quiero que la ventana esté abierta. Pero y está good, y él quiere que esté cerrada. Estamos en el Bet Midrash con estos días verdaderamente calurosos. Y aquí muchas de las personas estarán confiando. Ponemos el aire acondicionado y de repente la gente tiene frío. Entonces, ¿qué hacemos? Uno se da cuenta que la gente empieza a ponerse abrigo o se pone algo. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? Entonces preguntamos, ¿tienen frío? Se apaga el aire acondicionado. Eso es levatel razón. Eso es ser complaciente con el otro. En la medida de que no todo tiene que hacerse como yo a ti.
A veces esta parte de la educación que recibimos, una educación a veces demasiado autónoma, soberana, soberbia, ¿por qué no a veces? En el cual siempre hay que tratar de imponer la voluntad. Y la verdad es que cuando vivimos en conjunto y estamos en comunidad, también tenemos que proteger la realidad del otro. Entonces dice Rab, no estamos discutiendo aquí sobre si la mitzvah esta se debe cumplir de esta manera o no. No estamos hablando de ese contexto. Estamos hablando desde otro lugar, eventualmente, que es un lugar mucho más sensato, que es la posibilidad de poder convivir con el otro, con la convivencia con el otro. Esto construye la dignidad en el bien. Bien. ואפילו בידיעות שאני יודע על עצמי ובדעות. Dice, inclusive, dice, hacemos ahora el vínculo no de la ventana abierta o cerrada. Inclusive yo estudié y estudié verdaderamente de cosas que para mi criterio ya son ciertas y las he estudiado con mucha certeza. Si los otros dicen otra posición, yo tengo que renunciar, hacer un costado mi posición. ¿Por qué? La Gemara de Shabbat dice, Amar Rabbi Yossi, mi yamai lo abarti al dibre Shabbat. Rabbi Yossi dice en la Gemara de Shabbat, 118, 19, 20, no me acuerdo. Dice Rabbi Yossi, me olam lo abarti al dibre Shabbat. ¿Qué significa lo abarti al dibre Shabbat? Yo, digamos, contradije, en este caso, las palabras de mi prójimo. Yodea ani beatzmi sheini kohen. Yo sé, decía Rabbi Yossi, y yo no sé, soy Cohen. Ya saben que dice, y Bombrin mi Javerai, Alela Dujan, Aniole. Pero ¿saben qué? Si mis compañeros en el Beta Midrash estamos en Tefilán y llega la bendición de los Kohanim y me dicen, sube al Dujan, el concepto de la tradición es la Alot la Dujan, el Cohen, va a un lugar, generalmente en los lugares suelen tener, antes de llegar a la Ruma Kodesh, un espacio de elevación, escaleritas, 4 escalones con los cuales se sube. Entonces, este lugar donde los Kohanim hacen la bendición se llama Dujan. Por eso la tradición es Ashkenazí, cuando habla de Lechat Kohanim, la llama Dijen. Muy bonito saber los orígenes de la costumbre. Claro, lo que dice Rabbi Yossi es que es una persona que sabe respetar cualquier decisión de sus amigos y él no se opone. Y si los amigos, dice, yo sé positivamente que no soy Cohen, pero si mis amigos me dicen, sube al Duján, yo voy a hacerlo. Aníbale. Y esto es fantástico. Fantástico porque no es que Rabbi Yosef, que no era Cohen, pero en última instancia, lo fantástico de esto es cuánta dignidad él trata a su prójimo y que si el prójimo le dice sube y haz tal cosa, él, en este caso, estamos haciendo de algo que representa una barajá, la vida. Dice Rab, queridos y queridas, Tata Torah, Bazé, Menugedet Meot de Yediat Shulet Yotayom Baolam. El Da'at Torah, la concepción de la Sagrada Torah, la sabiduría de la Torah. Hoy, en estos días, escribe Rab Wolben de su siglo, por supuesto, el concepto de la Torah y la concepción de la Torah está muy opuesta a toda la idea imperante en nuestros días en el universo. El ser humano, en nuestra generación, de ninguna manera quiere someterse a sí mismo frente a los demás. Y lo que ve el ser humano frente a esa realidad, que tenga que renunciar a sí mismo ante los demás, lo ve como una debilidad. Hecho de que yo anulo mi voluntad con respecto a ustedes o a uno de ustedes, eso lo ven como una debilidad. Como nace,
¿Y qué vamos a hacer? Dice Rab Wolbe. Caja Torah de la Medetutano, Leoquim, Tastele, Meloquim, Shilazula. Esto es la que la Sagrada Torah nos enseña a nosotros, no nos impone. Que cuando yo veo a uno de ustedes me vean, debemos reaccionar de la misma manera. Cada uno de nosotros es la imagen divina que está viniendo delante mío. Y le cede Meloquim para él. Porque Kadosh Baruj Hu nos ha creado a su imagen y semejanza. Y entonces, la Isbatlu, esto de que yo ceda en mi posición, en mi opinión frente a mis amigos, es una Itlamdut que el que vos hacer de maestro. Es un entrenamiento de lo que representa la gloria, la dignidad de la imagen divina. ¿A quién vemos cuando vemos a una persona? Estamos viendo el reflejo de la presencia de Dios. Por cierto, hay en el mundo aquellos que se desfiguran y los que se desfiguran ya no tienen cerebelogía. Todo el mundo recuerda la bestialidad de Caín, el primero de los seres humanos creados a imagen y semejanza del hombre y la mujer, su papá y su mamá, Adán y Jehová, y el todo. ¿Qué pasó con Caín? Caín mató a su hermano, se gana el exilio permanente. Allí se gana también la ausencia de Dios. ¿Cómo está dibujado Caín posteriormente? Y que fue el motivo de por qué Leme, su tataranieto, séptima generación después de Caín, lo mata, porque lo que tenía delante de él era un unicornio que venía enfrente de él. Y no sabía que era su ancestro Caín, pero estaba desfigurado, a eso me refiero. Una persona que pierde su modalidad, una persona que pierde su conducta, su actitud, su respeto por la vida humana y lo que es la imagen y semejanza de cada ser humano, se bestializa. No hace falta hablar de Caín hoy en día. Tenemos tantos exponentes aquí a la salida de nuestra casa en Israel, que vemos también cómo se bestializan, cómo viven bestializados en el odio, en el rencor, en la envidia, y solamente piensan en la muerte. Por lo tanto, el que nos entrenemos, dice Racolbe, en la dimensión de Itbatlut, e Itbatlut no quiere decir que siempre el otro tiene razón. No, no es verdad. No es lo que Racolbe quiere decir. Itbatlut significa una actitud. Hay mucha luz. ¿Se podría bajar un poco la presión? Y cómo no. Hace mucho frío, se podría apagar el aire. Hace mucho calor, se podría prender un ventilador. No, por eso, ¿qué nos hace grande a nosotros? Nos hace grande el hecho de poder compartir con el otro. Toda la vida es así, entre marido y mujer, entre padres e hijos, entre suegros y nueras o yernos. Y por supuesto con los nietos. Pero en mucha instancia, cuando ya trascendemos un poco la cuestión de la familia primera, está la comunidad. ¿Cómo debo vincularme con mi comunidad? Gracias a Dios, tenemos aquí en Granada una comunidad ejemplar, pequeña, hermosa, de mucha colaboración, de mucha presencia. Gracias a Dios. Pero también hemos pasado situaciones de crisis. Y la única formulación para superar la crisis por circunstancias ajenas a la comunidad, ¿cierto? La única fórmula para poder superar la crisis es saber del otro, saber cómo se siente ese otro, saber que cuando compartimos un escenario, puede ser de que la persona se quede con muy buena voluntad de estudiar, como lo hacen las personas después de la tefilá de la mañana, cuando uno ya quiera irse a su casa, descansar un poco, comer, estar con la familia, y sin embargo, en Betacreste tenemos la posibilidad, y gracias a Dios, de poder estudiar. Y a veces la gente lo hace con un esfuerzo
Y hay que saber entonces ubicarse y entonces el Pasuk es, como ellos hacen un esfuerzo, yo tampoco voy a hablar durante una hora. Alcanza con que lo que quiera decir lo diga de la forma que lo queremos decir, con la misma contundencia que se puede decir las cosas en 20 minutos o media hora. Y de esa forma estudiamos a lo largo del día de esta. La gente no viene a estudiar porque está obligada. La conciencia del estudio, el Shabbat, es parte de Reit Basel, de poder hacer la voluntad de Dios. Y yo lo siento también así, como quien doy el Shabbat y veo el esfuerzo de la gente, viene a las 5 de la tarde, en pleno sol del Shabbat, si bien empiezan ahora los días a cortarse y el calor empieza a ceder. La gente llega a las 5 de la tarde estudiando hasta las 7:15, una hora y 45, casi 2 horas, para estudiar durante Shabbat. Y es una brajá realmente. Entonces, de una u otra manera, todos empezamos a entender que la Itlazlut es porque reconocer en el otro el ser en Elohim, esa imagen divina. Y dice Rab, Aitatut Lifnei Haverim y Aitlandut Shetuvot Beinet Zeu y Mut Beyuchad. Y por supuesto que este es un estudio muy, muy especial y no está incluido en los temas de Kavod, del tema de cómo ser dignos que tratamos hasta ahora. Por lo tanto, dice Revolve, si tú quieres entrenarte de esto, hay que establecer para nosotros un tiempo fijo cada día, donde pongamos atención a la voluntad de nuestro prójimo e intentemos anular nuestra voluntad a causa de su voluntad. Yo pienso que por ahí pasa, ¿no? Ya se dijo mucho, no quiero seguir agregando, seguramente ustedes lo estarán evaluando también. Yo pienso que por allí pasa verdaderamente esa relación que nos permite crecer como seres humanos. Saber escuchar al otro ante todo. No estar pensando ya la respuesta. Él no necesita solo mi respuesta. Recuérdate que necesita mis oídos, necesita de mis ojos. Esto lo tengo que tener bien abierto. Pero mientras está hablando, la boca la debo mantener cerrada. No debo pensar a Dios. Debo escuchar. Y después de que escucho, voy elaborando junto con él. ¿No saben qué felicidad resulta eso para el otro? Y eso necesita entrenamiento. Dígame sinceramente, con la mano en el corazón, ¿cuánto podemos, queremos, sabemos esperar después de que la persona está hablando? Bueno, seguimos hoy en la octava conferencia, que es extensa, no la vamos a poder tratar hoy, pero todas son pequeñas conferencias, algunas más extensas y otras que nos llevan a pensar y a elaborar y a evaluar. Quiero que sepan que la escuela del Musar propone hacernos a nosotros mejores personas. Si existe la posibilidad de ser una buena persona, estoy seguro que en ese recipiente habrá de caber un buen bien, pero no al revés. Esa es la condición basal que Kadosh Baruj Hu quiere, que yo sea persona. De Olam y Adam. Siempre debe ser Adam. Y el Shemaim, temeroso de Dios, Baseter, que Magalui, tanto en lo oculto como en lo manifiesto de cada día. Conocer la verdad, hablar la verdad con su corazón. Y después de todo esto, veías que veo mal, y que se levante temprano la mañana y empiece a estar. Es necesario crear ese espacio naturalmente. Nos dice Rosh, lo vuelves a tal, hasta aquí hemos hablado sobre la grandeza, el nivel de elevación, sobre el cabot, sobre la dignidad, el honor, el respeto, ese respeto que está profundamente arraigado en el alma y en la nobleza del espíritu del ser humano. Y que todo su objetivo es expresar la valoración de las cualidades internas del propio.
Tratar de honrar al prójimo es valorar las virtudes internas de ese potencial que tiene de ese otro lugar. Entonces el Rab dice, ahora, si me voy a la otra, al otro extremo, desde una fuente completamente diferente, surge Redifat Adam Ahar Kavod Atzmo. Entonces viene aquel, desde otra perspectiva, ya dijimos, la primera es poder tratar con dignidad al prójimo e interactuar con él, la otra es perseguir el hombre. La persona que es Rodef Kavod se dedica a perseguir el Kavod Atzmi, ¿no? O sea, el Kavod propio. No faltan ejemplos a nivel bíblico, por supuesto, y bueno, mucho menos faltan ejemplos a nivel cotidiano. Pues no hay mirat Adam no Yodea. Esto de perseguir fervorosamente el honor, la dignidad personal, es un defecto del ser humano que no sabe y no conoce su verdadera importancia. Amabat Shelo al Atzmo, Kol Kach Shitchi, la mirada que él tiene sobre sí mismo, la comprensión de verse a sí mismo es tan superficial que no presta atención en absoluto sobre su verdadera dimensión, sobre su elevación, por cuanto él es Adán, un ser humano, y por sus virtudes y atributos internos. Justamente pierde eso porque no se da cuenta quién es. Son esas personas que necesitan siempre ser valorados por el exterior, ¿no? Porque sin esa valoración, este hombre no puede vivir. Por lo tanto, ¿qué busca? Busca permanentemente ser valorado por los otros, que esos otros le rindan tributo a él, le rindan culto, lo honren, lo dignifiquen. En el mundo de la relación con los rabanim, solemos decir que vos darás muchas formas de poder dirigirse, pero fundamentalmente kvodarab o kvodo. Pero para que nos digan eso, o seamos tratados de esa manera, tenemos que dar motivos para eso, ¿eh? No es algo que se gana simplemente porque uno tiene una preparación o ha recibido una semejante educación. La persona tiene que ser persona, ¿no? Tiene que tener honorabilidad, ¿eh? No nos equivoquemos a priori, de que todo está bien y por lo tanto, siendo rap tiene que tener cabot. No, no siempre. Por lo tanto, dice, ese hombre, no el rabino, el hombre en general, tiene una tan escasa valoración de sí mismo, que necesita la valoración de los otros, que ellos lo honren, lo dignifiquen, pesó de Ginunim a Ginunim Shachtovot. Y esto es justamente todos los detalles externos del cabot con comillas. Es todo un cabot artificial. Quiere decir, honores que se le rinden a la persona y que son superficiales. ¿Cómo es esa actitud de la persona? Llega a un lugar y se sienta en los lugares reservados, en los lugares que son más honorables. Se sienta en la primera fila. O lo que necesita es pirsum, ser conocido, publicidad. Trata de sobresalir en medio de los demás. Qué estructura, qué pensamiento. Al cabot sobre este cabot, comillas, dijeron nuestros sabios de bendita memoria, que ese cabot mostriza a Adán Minaola. Termina sacándolo al hombre de este mundo. Así dijeron en Pirkei Avot. Claro, lo asociaron con dos lecturas más. A quien A de acabó. La envidia, el odio, y el amor. Lo sacan al hombre de este mundo. No te permiten vivir. La persona está entregada a una realidad insoportable, insostenible. Y terminan sacándolo del mundo.
Y eso es simple, dice Rapolve. Tefisá kazot de kavod sotemet lifnei adam, esa percepción del kavod que suele tener la persona que hace sotemet. Sotemet quiere decir clausura delante del ser humano en forma absoluta su capacidad de construir ese mundo interior, cuyo mundo interior es un mundo perfecto. Ese es su verdadero mundo. Pero como vive una vida de superficialidad, entonces nos deja con sabor a nada. Y Adam arrodefa jarecamo. Y está entonces la persona que persigue el honor, la dignidad. Y es no rodefa jara. Pero está también la otra persona. Y para ver, persigue los honores. ¿Por qué? Porque esa persona conoce sus valores, su nivel, conoce en general que el Kadosh Baruj Hu creó al ser humano con un estado de elevación por sobre todo los seres creados. Y no necesita de esa valoración permanente de la fuera de nosotros a través de la demostración de señales de honor externos. Pero esa persona, cuando le rinden tributo o mejabdimot o lo honran, siente eso muy bien y disfruta de eso. O sea, se siente bien, pero lo conoce. Por lo tanto, dice, es imposible que lo evitemos. El cabot es un tema que, aún así, esa persona que no lo busca y que no lo persigue, cuando le dan cabot, se siente bien. No hay ninguna duda. Y esa es una experiencia que nos cabe todos nosotros. Nadie está con nadie. Podríamos hablar de Moshe Rabbeinu, tal vez que no. Pero digamos que estamos hablando de nosotros, seres más simples, y a veces somos tan complicados. Así es hermana dice Abraham. Esto es difícil de evitarlo. A ver, finalmente, también el disfrutar de ese cabot acostumbra al ser humano a una mirada exterior sobre sí mismo y, por supuesto, termina hiriendo, dañando su mundo interior. Ribuya cabot, afsheinoro de fajarab, el hecho de que nos den tanto cabot, a pesar de que yo no lo persigo, tiene una mala consecuencia. Alul, Gamken, Leosi, Adam, Neo. También esto que yo no busco, pero que me gusta después, puede sacar al ser humano de su mundo. ¿Bien? Entonces, aquí vamos a poner un punto, más que nada porque comienza un análisis de la Gemara de Ta'anit muy hermoso, pero por una cuestión de tiempo no nos va a alcanzar a poder terminar. Pero miren qué interesante este escenario final. Está aquella persona que no puede tener el honor y está aquella persona que sí puede. El que no puede vive un mundo superficial. El que puede y no está buscando que lo honren, sin embargo, cuando lo hacen, corre un riesgo, dice Ramón, de que finalmente le guste tanto que no pueda sin eso. Y otra vez abandona el mundo de lo profundo, de lo interior, para dejarse llevar por un mundo superficial. Y a veces entonces el límite es un límite muy delicado, como ustedes y yo también comprendo. Y no hay ninguna duda de que, bueno, cuando tenemos algún rol en la vida que nos pone al frente de una tarea y al frente no solamente de una tarea, sino de personas, y no de pocas personas, y nos pone al frente de un aula y no de pocos alumnos. Entonces, claro, en última instancia, parece que esas comillas, caricias que representan esos honores, en última instancia, parecerían ser que nos hacen tan bien que uno no quisiera que lo abandone. Pero la verdad es que hay que saber acostumbrarse a la realidad y saber pensar en una dirección que sea sana. La salud mental es la que preserva la salud espiritual. Y entonces la persona no se debería dejar engañar por realidades que no le son propias y que no es de eso. Que eso sea
el concepto de esta pereza. Hay que Rashi dice que son los mitzvot que se fijan con el talón. Y las mitzvot aparentemente la gente las considera algunas tan leves, tan simples, que las más importantes no serán las más importantes. Lo leve, lo pequeño, lo frágil, como saber quién es el otro y cómo tratarlo, es tal vez el, el, la ley de este talón, ¿no? El talón de Aquiles, que es como le llamaron la debilidad de la. Y creo que debemos tratar de salir fuertes. Y esperemos que lo hagamos. Shabbat Shalom, Boraj, que tengamos un Shabbat hermoso, en familia, con amigos, hijos, nietos, en fin, con todo lo que la persona merece para alcanzar la plenitud de este Shabbat. Muchas gracias por acompañarnos. Shabbat Shalom, amigos. Muchas gracias a todos. Gracias. Mordejai, gracias. Muchas gracias por estar. Terry, muchas gracias. ¿Cómo está Rachel? Bienvenida. Gracias por los comentarios. Que nos mandan los 5 minutos de todo. Me gustaría saber de dónde estamos. Escuchamos. Está desde España, Rachel. Bien. Ya sé de algunos de ustedes, por supuesto, desde el 2. Ah, mitad. Calemuná, entonces tiene que ser, ¿no? Muy bien. Y Terry está en Barranquilla. Tenemos muy buena gente aquí en el Clínica. Así que bueno, muchas gracias por esta temita de Perú, de los podemos, nuestro querido Naftali, Dios, qué bueno, qué bueno. Bueno, me alegro mucho. Bienvenidos, realmente bienvenidos y gracias por vuestro esfuerzo. Sé que en Colombia son como 7 o 8 horas menos, así que están madrugando por ahí. Me alegro mucho, me alegro. Bueno, estemos bien. Shabbat Shalom, gracias a todos y hasta la próxima.